Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El amor de Bararduk y Gupse Osay está en peligro por la sombra de El Sinsangu? Descubre todos los detalles de este escándalo de celos ahora mismo. Queridos amigos, hoy les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que seguramente los dejará sin palabras. Porque lo que está sucediendo entre tres de los nombres más grandes de la televisión es digno de una telenovela dramática en sí misma. Estamos hablando de un triángulo amoroso lleno de tensión, declaraciones impactantes y crisis emocionales que han salido a la luz en las últimas horas, involucrando al guapísimo Bararduk, a su pareja Gupse Osay y a la siempre deslumbrante El Sinsangu. Todo comenzó ayer por la noche en un restaurante exclusivo de Estambul, donde, según testigos presenciales que se encontraban en el lugar, la tensión entre Bar y Gupse se podía cortar con un cuchillo, transformando una cena romántica en el escenario de una crisis de celos que nadie vio venir. Según los rumores que corren como la pólvora en los pasillos de los sets de grabación, Gupse Osay ha tenido un estallido emocional sin precedentes, alegando sentirse invisible ante los ojos de su amado. Las fuentes cercanas a la pareja aseguran que Gupse, con lágrimas en los ojos y visiblemente alterada, le reclamó a Bar en medio de la cena con una frase que ha dejado a todos helados y que ya está circulando por todas las redes sociales. Se dice que Gupse le gritó: Bar, ya no puedo más con esta situación, siento que estoy hablando con una pared. Estás aquí conmigo físicamente, pero tu mente está en otro lado. Bararduk, no puedes verme porque estás pensando en El Sinsangu todo el tiempo. Estas palabras, cargadas de dolor y frustración, resonaron en el lugar, dejando a los demás comensales atónitos ante la confesión pública de una inseguridad que, al parecer, lleva mucho tiempo gestándose en la relación. Pero, ¿qué fue lo que detonó este momento tan amargo? Al parecer, la sombra de la química legendaria entre Bar y El Sin sigue persiguiendo a la pareja en su vida real, y Gupse siente que nunca podrá competir con el recuerdo idealizado que Bar tiene de su compañera. Sin embargo, la historia no termina aquí, porque Bararduk, lejos de quedarse callado, intentó calmar la situación, aunque sus palabras quizás no fueron las más acertadas en ese momento de furia. Según cuentan, el actor, tratando de tomar la mano de su novia, respondió con voz baja pero firme: Gupse, por favor, no hagas una escena aquí, sabes que te amo a ti, El Sin es solo una amiga y una colega del pasado. No tienes por qué traer su nombre a nuestra mesa esta noche. Pero la duda ya estaba sembrada y el dolor de Gupse era evidente para todos los presentes, quienes no podían dejar de mirar la mesa donde la pareja discutía acaloradamente. Lo más sorprendente de este enredo amoroso es que la crisis no es unilateral, ya que desde el otro lado de la moneda llegan informaciones que aseguran que El Sinsangu también está jugando un papel activo en este drama, aunque sea a la distancia. Se rumorea que El Sin, al enterarse de la relación formal y la vida que Bar está construyendo con Gupse, ha experimentado sus propios sentimientos de celos, algo que ha confesado a su círculo más íntimo de amigas. Al parecer, El Sinsangu siente que Gupse Osay está viviendo la vida que, en algún universo paralelo, le correspondía a ella junto a Bar. Una fuente muy cercana a la actriz pelirroja comentó que El Sin dijo recientemente en una reunión privada: no puedo evitar sentir una punzada en el corazón cada vez que los veo juntos, siento que ella tiene algo que es mío. Y me molesta ver cómo ella lo presume, como si quisiera demostrarme que ganó. Esta confesión de El Sin añade una capa de complejidad enorme al asunto, porque nos muestra que los celos van en ambas direcciones, creando un círculo vicioso de inseguridades y pasiones no resueltas. Imaginen la situación: por un lado, Gupse siente que Bar piensa en El Sin, y por otro lado, El Sin siente celos de que Gupse tenga a Bar. Es un escenario caótico donde nadie parece estar completamente feliz o seguro. Volviendo a la noche del incidente, testigos afirman que Gupse se levantó de la mesa abruptamente, dejando a Bar solo con la cuenta y con la mirada de todos los curiosos sobre él. Antes de irse, Gupse lanzó una última frase lapidaria: no voy a ser la segunda opción en mi propia relación,
Bar, o sacas a Elsin de tu cabeza o me sacas a mí de tu vida, pero no voy a competir con un fantasma. Bar, visiblemente afectado y cansado, se quedó unos minutos en silencio, quizás reflexionando sobre la veracidad de las acusaciones de su pareja o quizás, efectivamente, pensando en cómo su pasado con Elsin sigue afectando su presente. Los fans de la pareja están divididos, algunos apoyan a Gupse, entendiendo que debe ser muy difícil vivir bajo la sombra de una pareja de ficción tan icónica como la que formaron Bar y Elsin, mientras que otros creen que Gupse está exagerando y que sus celos son infundados y producto de su propia inseguridad. Por otro lado, los seguidores de Elsin Sangu defienden a su actriz favorita, argumentando que ella no tiene la culpa de ser inolvidable y que si Bar piensa en ella, es porque el amor verdadero nunca muere del todo. Este evento ha encendido las alarmas sobre el futuro de la relación entre Bar y Gupse. ¿Podrán superar esta crisis de confianza? ¿Es cierto que Bar sigue enamorado de Elsin en secreto, como teme Gupse? ¿O son solo fantasmas creados por la presión mediática y los celos? Lo que es seguro es que las declaraciones de ambos lados, tanto el estallido de Gupse en el restaurante como las confesiones privadas de Elsin, nos demuestran que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y que las emociones humanas son mucho más complejas de lo que vemos en las pantallas. La tensión es palpable y parece que esta historia tendrá muchos más capítulos antes de resolverse. Bar Arduk se encuentra ahora en una encrucijada, teniendo que demostrarle a Gupse que ella es la única dueña de su corazón, mientras lidia con los rumores constantes que lo vinculan a Elsin. Mientras tanto, Elsin observa desde lejos, quizás esperando, quizás simplemente lamentando lo que pudo ser y no fue. Es una situación triste y fascinante a la vez, ver cómo estas estrellas, que lo tienen todo, sufren por amor y celos igual que cualquiera de nosotros. Estaremos muy atentos a los próximos movimientos de estos tres protagonistas, porque si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo, es que la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano. ¿Ustedes qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Gupse tiene razón al sentir celos de Elsin Sangu o está imaginando cosas donde no las hay? ¿Piensan que Bar Arduk realmente sigue pensando en Elsin a pesar de estar con Gupse? Y sobre Elsin, ¿creen que sus celos hacia Gupse son una señal de que todavía ama a Bar? Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios, así que escriban abajo todo lo que piensan. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Hasta la próxima, amigos.